Aquí están las tres consignas por las cuales el movimiento al socialismo se está movilizando. 21F, el día de la mentira, el más importante, el día de la proclamación, y Cochabamba dijo sí. O sea, no es que Bolivia dijo no, o sea, todo Bolivia no dijo no, Cochabamba dijo sí. Yo solamente quiero complementar algo al 21F que ha dicho mi compañero. El voto duro del MAS se ha expresado en el 21F, en ese 48 y pico %. Y en la sociedad, en un momento del voto, de elecciones, siempre hay un sector casi del 10% que es la masa indecisa. Ahí apunta, es que es un 10%, ahí apunta toda la campaña política, digamos, tanto de oficialismo o de oposición, para captar lo que se llama en ciencia política y en la sociología el tercero en disputa. Y este tercero en disputa basa su voto básicamente en base al entretenimiento, la información, pero con entretenimiento. Ese era el objetivo a partir del cual se diseña toda una política de la estrategia mediática basada en el escándalo. Entonces el escándalo cundió, interpeló, y en base a esa mentira, porque después se desmantela toda esa mentira, es que el ciudadano define su voto de esa naturaleza, que logra captar la posición hábilmente porque ellos fueron los que manipularon para eso. Solamente esa aclaración, ¿no? Ahora, ¿por qué el día de la proclamación? ¿Por qué para nosotros es importante convertir en este 21F la proclamación tanto de nuestro hermano Evo Morales, y hasta donde tengo entendido los movimientos sociales también proclamarán al hermano Álvaro García Linera? Porque como dice nuestro hermano Evo, son dos yuntas, el toro negro y el toro blanco, que tienen que ir juntos. El día de la proclamación se basa en el fallo constitucional, y quiero dar tres ideas y fuerzas del fallo porque no me da el tiempo para hablar más. Uno, el fallo, el Tribunal Constitucional tiene un mandato a partir del Código Procesal Constitucional y la propia Constitución Política del Estado, que dice que tiene que interpretar la voluntad del constituyente cuando haya contradicción en la misma Constitución. Y evidentemente en la Constitución hay una contradicción entre las normas constitucionales llamadas principios y las normas constitucionales llamadas reglas. Entonces el tribunal ha interpretado, y la misma Constitución dice, el tribunal tiene que interpretar la acción de inconstitucionalidad abstracta a partir de la voluntad del constituyente. Y muy rápidamente, ¿cuál fue la voluntad del constituyente, Antonio? En la Asamblea Constituyente, la Comisión 7 definió que la elección del presidente y vicepresidente se efectúe de manera continua si así lo determina el soberano, en base a las actas, a las grabaciones que están muy bien documentadas en toda la enciclopedia de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué sale entonces el artículo 168 que dice limitar el mandato? Porque como la oposición tradicional se estaba oponiendo a una constitución progresista, defensora de los derechos humanos, pero sobre todo al Estado plurinacional, el reconocimiento de la diversidad en la unificación del Estado, se hace en Cochabamba una reunión y se cambian 100 artículos de la Constitución, Antonio. Y uno de esos que se cambia es justamente el 168. Y fue el Congreso de ese entonces, que era adverso al pueblo, el que aprueba ese artículo. Y no fue el espíritu del constituyente. Entonces, en el fallo constitucional, el Tribunal Constitucional tiene que basarse en ese discurso originario. Y es por eso que en esa interpretación, además, en el fallo hay un segundo elemento de la interpretación, lo que decía las normas constitucionales, principios y reglas. ¿Cuáles son las normas constitucionales, principios? El artículo 26, donde se definen los derechos políticos del ciudadano, que consiste en activar el sufragio pasivo y activo. ¿Cuál es el sufragio pasivo? El sufragio pasivo es que el ciudadano X esté habilitado para candidatear. Y el activo, en nuestro sistema presidencial, el presidente se elige a través por el voto. Entonces no puede haber un sufragio activo si van a inhabilitar a un candidato, a un hombre que ha llevado adelante un programa de gobierno en beneficio de la población. Y el tercer elemento fundamental es que nuestra Constitución es básicamente convencionalista. ¿Qué quiere decir eso? En el artículo 256,
La misma Constitución dice, yo Constitución cedo la primacía constitucional dentro del bloque de constitucionalidad a los tratados y convenios internacionales que haya suscrito el Estado en el ámbito y en la materia de derechos humanos. Entonces no se puede coartar los derechos humanos. Entonces el fallo está fundamentado en esos tres elementos. Es importante mencionar que mañana, si bien vamos a hacer nosotros la proclamación, también hay otros eventos que está convocando concretamente la oposición. Y en ese sentido nosotros somos muy cuidadosos, tenemos una cultura de paz. Nuestra concentración va a ser totalmente pacífica porque para nosotros viene a ser una fiesta esta proclamación, un reconocimiento, como decía el compañero. Lo que a mí me preocupa, estimado compañero, es que en la oposición hay que dicen, ¿no?, las plataformas ciudadanas son las que se están organizando. Pero yo te voy a dar un dato. En Santa Cruz ha surgido una Cuñán Barete, que tiene un nombre en guaraní. Y dice, estas son las plataformas ciudadanas, es el ciudadano, no son los partidos políticos. ¿Quién dirige esta organización? Nada menos que la cuñada de Valverde, el que metió la mentira en los medios, el que hizo posible 21F como una estrategia mediática basada en la mentira. Entonces, estas plataformas ciudadanas, esta, la cuñada y así muchas otras, es donde se esconde la oposición. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque ellos así como no tienen ningún problema en mentir, también pueden posiblemente tratar de generar algún caos, ¿no? Y nosotros por eso estamos siendo muy cuidadosos. A partir del día de mañana ya hemos proclamado a nuestros candidatos y es una voluntad, en este caso del pueblo boliviano, de sus organizaciones que se identifican con una candidatura muy concreta, es decir, con dos hombres, como ya ha dicho el compañero, que a partir de la nacionalización marcaron un hito y también marcaron liderazgos. ¿Por qué la oposición no tiene un liderazgo? ¿Por qué Doria Medina 30 años se está planteando candidatura para ser presidente? ¿Por qué no observa eso la oposición? Estos hombres, tanto Evo como Álvaro, y sobre todo Evo, viene en una construcción de liderazgo en la lucha contra el neoliberalismo, después un liderazgo que marca cuando se recupera todos los recursos naturales para propiedad del Estado después que las vendieron acciones a las transnacionales y se enriquecieron con la democracia pactada los partidos tradicionales que hoy se ponen el rostro de ciudadanos para disfrazar ese discurso. Entonces, a partir de mañana, nosotros vamos a seguir apostando por el cumplimiento de la agenda patriótica, seguir con los megaproyectos. Tenemos Misicuni hechos realidad, tenemos la planta de urea y amoníaco en Cochabamba, tenemos la represa de San José para convertir a Bolivia en el centro energético de América Latina.